Nos ponemos la cara ahora de investigar el futuro. Los futurólogos en algunos casos tienen una clientela enorme, pero cuando se habla de política, cuando se habla de elecciones, el futuro de todos nosotros depende de lo que ocurra en esas elecciones. El martes hay unas que van, entre otras cosas, a decidir si cambia la mayoría en el Senado Federal. Y más o menos así están las cosas en este momento. Veamos un poquito esta ilustración que muestra lo que es el balance analizado por Real Clear Politics, que es un grupo que trabaja intensamente procesando encuestas de distintos grupos y analiza estado por estado. En este momento, dicen ellos, hay 47 bancas del Senado que se están inclinando en la dirección republicana, 45 en la dirección demócrata. Como verán, ellos dicen que de los republicanos 42 parecen seguros, de los demócratas 38 seguros. Hay 7 que se inclinan en dirección a demócrata, 5 que se inclinan en dirección a republicano y quedan allí 8 que están indecisos. Les recuerdo, en este momento hay 53 demócratas, 45 republicanos, hay 2 independientes que votan con los demócratas. Se necesita, para que haya un cambio, que haya 51, no simplemente por el hecho obvio de que esa es la mayoría, sino porque si quedan 50 iguales, el vicepresidente de los Estados Unidos desnivela a favor de los demócratas. Y el USA Today publicó esto hoy. Ellos dicen que hay 42 republicanos seguros, 41 demócratas seguros, 7 que están indecisos, 6 que van republicanos, inclinándose en esa dirección, 4 que van demócrata. Le digo bienvenido a nuestra amiga Soledad Cedro, primera vez que no la presento como nuestra compañera, gran reportera de América Noticias, es vocera de la Iniciativa Libre, viene en este caso como analista conservadora. Un placer tenerla por aquí, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Pedro. Gracias, Soledad. Gustavo Marín es un veterano amigo de la casa, por el tiempo que es amigo de nosotros, no por su edad en absoluto, un prestigioso analista del mundo demócrata y, por supuesto, viendo a través de su óptica lo que pasa a nivel nacional. Arranco con la dama. ¿Qué significa si cambia la mayoría del Senado en términos prácticos? Bueno, significa que ya la dinámica a nivel federal no va a ser la misma. En este momento tenemos, obviamente, una administración demócrata que contaba con un Senado que le apoyaba prácticamente todo lo que el presidente presentaba. Esa dinámica va a cambiar radicalmente. Hay algunos proyectos que ya se está hablando porque, como casi todos, bueno, las 2 estadísticas que acabas de presentar y casi todas las estadísticas indican que efectivamente a partir del martes es muy probable que tengamos un Senado de mayoría republicana. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, hay proyectos bipartidistas en los que se está trabajando. Es muy probable que, pese a que haya una mayoría republicana y un gobierno demócrata, tengamos una reforma al sistema impositivo, tengamos una reforma al sistema migratorio, porque son proyectos bipartidistas. ¿Creéis que habría una reforma migratoria con mayoría republicana en las 2 cámaras? Creo, sin lugar a dudas, que hay votos para tener una reforma, si así sea que haya mayoría republicana. Me parece que las cosas pueden llegar a cambiar dependiendo de qué decisión tome el presidente con respecto a una orden ejecutiva. Si el presidente decide actuar de manera unilateral, puede que eso ponga un freno a una reforma migratoria. Pero me parece que los votos están y así haya mayoría republicana, es uno de los proyectos a los que se va a trabajar. Por supuesto, ninguno de nosotros sabe cuál será el resultado, pero puede pasar que cambie de mano. Sabemos lo que ocurriría si se mantiene el Senado con una mayoría demócrata por la relación que ha existido a lo largo de estos años. ¿Destruye a la Casa Blanca ahora que en las 2 cámaras haya republicanos o es un arma que puede ser planteada muy positivamente para las siguientes elecciones, las presidenciales, diciendo tratamos de hacer cosas y ahora las 2 cámaras están en manos del otro partido y bloquearon todo? No es la primera vez, pasó anteriormente y, por cierto, para que muchas de estas leyes pasen no es la mayoría, sino son 60. Así que el problema es un poquito más complejo. Gane quien gane, es más difícil. La pregunta aquí es si pueden mermar o reducir o totalmente eliminar la diferencia de 6 votos que le da la mayoría en estos momentos a los demócratas y que, por lo que se ve en los análisis, los republicanos tienen magníficas oportunidades de ganar en muchos de estos lugares.
Hay gente que difiere, hay gente que cree que existen ciertos estados neurálgicos, por ejemplo, las elecciones de Kansas en estos momentos. Carolina del Norte está revirtiendo lo que fue una proyección republicana. Tendríamos que ver el mismo Kentucky, aunque sí se ve que el señor Mitchell, que es el líder de la minoría del Senado, pueda ganar, pero al mismo tiempo la opositora demócrata ha estado logrando una serie de aspectos. La realidad es que el país va a estar dividido de todas maneras. Si tú ves algunas de estas diferencias entre uno y otro, son mínimas. Es más, si las vemos aquí, prácticamente inexistentes. Diferencias de números, diferencias de forma de pensar son grandes. No, son muy profundas del modo de hacer cada cosa. Esto podría tener diferentes situaciones. El problema es que ya supuestamente el senador Mitchell ha revelado o develado o anunciado un proyecto de eliminación de una serie de legislaciones en las cuales definitivamente habría problemas en ellos, ¿no? Si se van de ese lado, volvemos al mismo estilo de confrontación que ya llega. Yo creo que lo que nos pasa, y lo estamos viendo en estas elecciones aquí en la Florida, es que el pueblo está cansado de esta cuestión constante, divisoria y llena de odio y tóxico. Las últimas encuestas dicen que 14 a 15% de los estadounidenses consideran que el Congreso hace cosas positivas, independientemente del partido, independientemente de que sea Senado, de que sea Cámara de Representantes. Visto del otro lado, 85 a 86% de la gente dice lo que está pasando en el Congreso no es aceptable. ¿Los puedo llevar a la competencia de lo que es la gobernación de la Florida, por favor, para hablar de cómo sopla el viento aquí a nivel estatal? Estamos hablando del gobernador republicano Rick Scott, estamos hablando del desafiante demócrata Charlie Crist. Ahí una de las últimas encuestas está al borde del margen de error, a la inversa de la que había salido ayer, que le daba ventaja a Charlie Crist. Esta es con el gobernador 47%, el desafiante 44%. Ya sabemos las críticas que existen en distintos aspectos a lo que pasa con ambos. Y fíjense, esta es la anterior, esta es la que le mencionábamos que salió ayer de mañana. Crist 43, Scott 40. Dicen que pueden ser las 12 de la noche y estemos contando votos. Empiezo con Soledad. Nos pasó en la última elección también, que claro, fueron mucho más de las 12 de la noche y estábamos contando votos. No es algo nuevo para la Florida. Y dicen que para muestra un botón, ¿no? Y quizás si estamos hablando de esto, de un país tan dividido como el que vemos que estamos teniendo en este momento, la Florida es un ejemplo clarísimo de esa división. Prácticamente la mitad del Estado quiere un proyecto y la mitad del Estado quiere otro tipo de proyecto. Es una situación muy curiosa porque en este momento tenemos un candidato republicano contra un candidato demócrata que es un ex republicano. Tenemos un partido republicano que está haciendo mucho hincapié en los errores que existieron en esa primera gobernación de Charlie Crist, en la que no sabíamos muy bien porque empezó siendo republicano y terminó siendo independiente. Entonces es un estado de mucha confusión el que hay en la Florida y por lo que vemos en las encuestas, hasta último momento lo más probable es que no sepamos qué va a pasar y la clave va a terminar estando acá como en todo el país en quién salga a votar. Porque ese es el problema. A veces en las encuestas si a la gente le preguntan ¿qué quiere votar? Dice yo quiero votar demócrata, quiero votar republicano, pero después no se acerca a las urnas. Ayer decía que llueve el día de las elecciones y cambia el panorama. Absolutamente. Quien vaya a votar es quien va a decidir esta elección. Definitivo. Lo que pasa es que este es un tipo extraño de selección, más que de elección. Ambos candidatos, desde el comienzo, tuvieron unos números negativos más altos que los positivos. Sí. O sea, inclusive en el 2013, una encuesta de la CNN, la mayoría de los votantes elegibles encuestados llegaron a la conclusión que el 53% de ellos se oponía a que el gobernador Scott volviese a un segundo término, con tan solo el 39% de apoyo. Al mismo tiempo, ya vemos la situación del candidato Crist, ahora como demócrata, que no hay duda que sí tuvo un buen porcentaje de apoyo, que era un 53 o un 39 en la gestión como gobernador, pero al mismo tiempo cuando venían las encuestas personales era muy bajo. O sea, no hay duda que la campaña de Scott
de acusarlo o alegar de que es un cambiacasaca, que es un oportunista, unido a 70 millones de dólares, en los cuales me imagino que parte se vean en todas estas emisoras, lo ha ayudado enormemente. Aquí lo que queda, y estoy totalmente de acuerdo, es quienes vayan a ir a votar, eso es número uno. Sin embargo, hay que ir viendo algunas vertientes aquí, y es que desde el 8-26 a precisamente ayer, en el voto ausente y el... 8-26 se refiere por la mensaje del Palmetto. Octubre 26, perdón. Quizás por el Palmetto se llegue a todos estos lugares. 10-26. En ese sentido, pero generalmente en el voto ausente y el voto a distancia son los republicanos los que más votan. Ahora, ha habido una merma y lo que hay es que ver ciertas cosas. En estos últimos días, ¿verdad? En estos últimos días. Y hay que ver algo. Scott le ganó en este voto ausente con una diferencia del 12% contra la candidata Alex Zink. Aquí hay que ver si ese es el aspecto que pueda lograr. Yo creo que al final no va a ser así. Yo creo que quienes vayan a votar, pero el voto independiente, a pesar de todo, lo tiene Crist. Sí, me parece que hay que tomar, no podemos hablar de la gobernación de la Florida o de las elecciones en general sin hablar de la economía. Sigue siendo en todas las encuestas el tema número uno que preocupa en todo el país, el tema de la economía, que si bien los números macro son mejores, la gente no lo siente. Sí, la gente cada vez se siente que está trabajando por menos dinero, que el dinero no alcanza, que tienen trabajos que son mucho más bajos de lo que solían hacer tiempo atrás. Y todos esos problemas, por ejemplo, acá en Florida, no podemos dejar de hablar de esto. Tenemos a Charlie Crist, que fue gobernador de la Florida y que en medio de una crisis, no vamos a decir que era simplemente un problema de la Florida, pero en medio de una gran crisis internacional, fue el gobernador con los números récords de desempleo en este estado. Si la economía sigue siendo el tema que más preocupa a los votantes, como dicen la mayor parte de las encuestas y la gente cuando uno le pregunta en la calle, creo que ese puede ser un factor determinante. El recordar, habrá mucha gente que a la hora de votar se acordará que con Charlie Crist no tenía trabajo. Por cierto, quiero puntualizar un detallecito porque me escribieron televidentes y me hablaron del tema de lo que mencionamos ayer sobre la creación de empleos. Y yo dije ayer que el gobernador Rick Scott se quedó muy remoto, muy distante de la promesa que hizo cuando habló de la creación de empleos. Me dijeron que no, que él había prometido 700.000 empleos, que ya han aparecido aproximadamente 600.000. Les voy a puntualizar que es importante tener toda la información. Esto es lo que dijo el gobernador Rick Scott sobre ese tema en octubre del 2010, hace exactamente 4 años. Presten atención, por favor. So our plan is 7 steps to 700,000 jobs, and that plan is on top of what normal growth would be. And our plan says, you know, basically we're going to get the state back to work by running the state like a business. Watch how you spend every penny. Reduce regulation. I'll put a freeze on regulation. 700,000 jobs, 700.000 empleos, on top of normal growth, además del crecimiento normal. Un panel de economistas dijo en aquel momento, no ahora, en aquel momento, que ya se estaba saliendo de la crisis, que la proyección para los siguientes 7 años era de aproximadamente 1 millón de empleos. Totalmente. De crecimiento normal. 1 millón más 700.000 prometidos on top of that. Además de eso, encima de eso, sería 1.700.000. Todavía falta para los 7 años, pero al ritmo que van ahora, con viento a favor, si se mantuviera este promedio, llegarían aproximadamente a 1.100.000, a 1.200.000, cosa que quedaría lejos de lo que se planteó. Quería aclararlo para que tengan en cuenta que buscamos nuestros datos, analizamos nuestros números y así es como presentamos la información aquí. Me disculpa que no lo dejé hablar. No, absolutamente correcto. Pero no hay duda que hay cierta efectividad en lo que ha sido la campaña del gobernador. El gobernador ha sido un desastre. Y lo veremos históricamente, pero ha sido un desastre. Por ejemplo, nada más que en el área de haber tenido la expansión del Medicaid, existía de entrada la posibilidad de que por año se pudieran crear en estos 3 años 63.000 nuevos empleos. El gobernador no los apoyó.
Se ha hablado de 900.000 empleos en el transcurso de 7 años, nada más que en el área del sector de salud. El gobernador no los apoyó. Tampoco los gestionó, porque vamos a ser sinceros, el gobernador no crea empleos. O sea, si hay alguien que hay que agradecerle aquí, igual que si se le ha culpado de todo, hay que agradecer también que el presidente de la República y el partido que está de gobierno dio la cara en los momentos malos y le dieron las críticas en ese momento, y en los momentos que han sido positivos, nacionalmente los Estados Unidos ha surgido y sigue echando. Es más, el crecimiento actual es increíble en estos momentos. Yo creo que echa para atrás ya, eso es lo que hay. Ahora, claro. Todo lo demás sí ha capitalizado. Aquí depende de cuán sabio es nuestro votante y de cuán puede separar el cuento de una realidad. Y veamos a ver. Tengo que redondear el tema, te pido que tú lo hagas brevemente en este caso. Muy breve. No, me quedo con su última frase, que me parece que lo importante es que el votante piense antes de ir a elegir a su candidato. Estoy con el señor, estoy totalmente en desacuerdo con que la solución era generar empleos desde el Estado. Me parece que ese puede ser el camino. Hay mucha gente que lo quiere elegir. Quizás esa gente es la que tiene que ir a votar a Charlie Crist, sin lugar a dudas, porque es lo que está proponiendo. Pero me parece que recibir dinero del gobierno federal a costas de un programa que lo que está haciendo es generar una burocracia gigante y en el fondo una proyección de aumento de impuestos, no necesariamente es la solución. Yo no te estoy hablando que todo sea así. Yo lo que te digo que si existe... Pero usted mencionó justamente la expansión del Medicare. En este caso sí, porque es expandir entonces con tu permiso, 1 de cada 5 floridanos no tiene seguro médico. Para empezar. Y la solución es que se lo dé el gobierno con una burocracia gigante. Que se lo inventen ustedes, los dineros de los grandes millonarios aquí, todo cerremos este capítulo por el momento porque ya se me fue el tiempo total que tenía, pero quiero dedicar aunque sea un minuto a que me digan qué piensan de la batalla por el distrito 26 entre el titular Joe García, el desafiante Carlos Curbelo. Empezamos con la dama, la última palabra la tiene el caballero. Bueno, las últimas encuestas, vamos a eso. Estaban hablando de que era una contienda que estaba totalmente empatada. Las últimas encuestas dicen que es de empatada tendiendo a republicano. Así que podríamos llegar a ver un nuevo congresista para el sur de la Florida. Yo creo que la base aquí es la mayoría de los votantes ahí son... El 39% son cubanoamericanos y el 29% son hispanos no cubanos. Yo creo que ese es un segmento en el cual, dependiendo de los márgenes que cada cual pueda llegar, ganaría uno o el otro. Yo anticipo que García puede ganar. Si García logra un 38% del voto cubano, que favorece a Curbelo de una manera u otra, sin embargo, García tiene en estos momentos en la proyección 60% del voto, más del 60% del voto hispano no cubano. Así que en esas hispanos no cubanos. Hispanos no cubanos. Pero en esa suma veremos. Yo sí creo que García tiene mejores posibilidades, no tan solo yo, hay imbéciles como el Washington Post y otra serie de gente en ese sentido creen que esto pueda lograrse y lo veremos. Ahí lo dejamos, les agradezco muchísimo que me acompañen. Muy pero muy amable. Vamos a un paréntesis, por cierto, quiero contarles que vamos a hablar con un caballero que para mí es simplemente la definición de un héroe. 50 años atrás lo hizo, fue el primer balsero en salir de Cuba y gracias a Dios está vivo para contarnos lo que vivió cuando estamos viendo otra oleada de balseros. Y los dejo con la entrevista a otro sobreviviente, pero en este caso una cosa aterradora, a una víctima de los terroristas de ISIL. Fusilaron a una cantidad, este hombre se hizo el muerto y aguantó, aunque le dieron un par de balazos para ver si todavía estaba vivo, y lo empezaron a quemar con una antorcha. Presten atención. النار اللي شعليها على شكل خشبة ومسوين بها شعلة مال النار يحرقون بها الجثة حتى يعرف بأن هذا ميت لو يعني لو بيه نفس عايش. فلما وصل إليه فحاكاه واحد من تنظيم داعش اللي هم ذول الإرهاب، حاكاه قال له هذا بيه نفس بعد أنا ما انصابيت بإطلاقة واحدة بإيدي إنه أطلقوا علي رصاصتين بقدمي باليسرى اللي هي حطمت لي العضله مال القدم اليسرى وبعدها مشوا. رجعت مجموعه ثانيه من هذول اللي نازلين بالوادي يتاكدون تاكيد تام بان كلها انتهى امرها
قاموا يحرقون بالجثث اللي هي الخشبه اللي وصفت لك اياها. فهم لما وصل يمي جعلوا الشعله مال النار بقدمي اليمنى. بقت النار مشتعله بقدمي، انا بقيت اتحمل المها ووجعها بحيث حتى ما يعرف بان انا بي نفس.